Hola, qué alegría estar aquí acompañándote a desarrollar tu potencial creador. Mi nombre es Laura Huerta y en este espacio diseñamos prendas y sueños que nos permiten expresar nuestra esencia. El tema de hoy es historia y tipos de agujas que todo diseñador debe conocer. A veces, con la emoción de empezar un nuevo proyecto, subestimamos a esa pequeña herramienta. Pero en el diseño de modas, elegir la aguja correcta es el primer paso para crear proyectos de calidad considerando los materiales que vamos a utilizar. Las agujas son más que un solo trozo de metal, son ese pequeñito puente que va a unir nuestra intención de crear con un proyecto final. Cuando elegimos mal nuestra aguja, podemos dañar una seda fina o frustrarnos al no poder atravesar un material rígido como pudiera ser un cuero. Vamos a organizar este conocimiento en 4 grandes grupos que todo creador debe conocer. Las agujas de mano, esas extensiones para unir los detalles desde lo artesanal o los detalles de alta costura. Las agujas de máquina, que van a acompañar el motor de nuestra productividad, tanto ya sea un taller casero como en un taller industrial. Y por último, las agujas para crear telas o labores, que van desde los ganchillos de crochet hasta las agujas de tejido de punto. Hoy vamos a descubrir cómo elegir la aguja adecuada para que tu costura fluya sin distracciones. Primero, vamos a hacer un viaje en el tiempo, de la cueva al taller. En la prehistoria, hace más de 40,000 años, nuestros ancestros ya cosían. Las primeras agujas se tallaban en huesos de animales, marfil o madera, y no tenían un ojo, un ojillo como lo conocemos actualmente. Más bien era tipo punzones que ayudaban para perforar la piel y luego pasaban tendones de animales o fibras vegetales. Con la revolución del metal, la primera aguja apareció en la Edad de Bronce, aproximadamente 3,000 años antes de Cristo, pero fue hasta la Edad Media donde en Nuremberg, Alemania, se convirtió en el lugar mundial de la fabricación de agujas de hierro. Ya hasta finales de la era industrial, más o menos en el siglo XIX, con el acero, la aguja se volvió más perfecta, ya era pulida y resistente y más accesible para todos. Las agujas y ganchillos. Estas nos van a servir para crear tejidos, ya sea a través del crochet o a través del tejido de punto. Aquí la clave es la relación entre el material, el grosor y el ganchillo o la aguja que vamos a utilizar. Si nuestro estambre o nuestro hilo es grueso, nuestro ganchillo o aguja tendrá que ser también más gruesa. Si nuestro material es más fino o más delgado, también será más fino o más delgado nuestro ganchillo o nuestra aguja. Primero les hablaré de las agujas para tejer y crear punto. Estas se caracterizan por su numeración que va en milímetros. A mayor grosor de la lana o estambre, mayor será el diámetro de la aguja. Los materiales para estas pueden ser de maderas, de bambú, que son ideales para lanas resbaladizas. También hay unas que son de metal. Estas nos sirven para tejer un poquito más rápido. Y también existen unas que son de plástico y generalmente son para piezas que son más grandes y pues tienen que ser ligeras para que no sean tan pesadas nuestras labores. Aquí las podemos encontrar como 2 agujas que son separadas y otras que son unidas por alguna guía plástica y tienen 2 puntas y nos sirven para hacer tejidos circulares. De los tejidos circulares hablaremos en otro video. El ganchillo para crochet ha evolucionado de forma impresionante, desde los ganchos que fueron creados con huesos hasta los de madera y los más modernos de plástico, aluminio y de acero. Observa la forma del ganchillo. Fíjate cómo tiene este pequeño punto o ganchillo como tal
que nos va a servir para poder jalar el hilo o el estambre en nuestra labor. El grosor del gancho también va en relación al grosor de nuestro estambre o de nuestro material que vamos a utilizar. Fíjate en la variedad que hay, desde los que son de madera, los de plástico y los de metal. Y dependiendo de la marca van a variar los colores, las formas. Hay otro tipo de ganchillo que es más largo para la creación de un tejido que se le llama el tejido tunecino. Tejer crochet está de moda y también ya se conoce que tiene un sentido terapéutico. En algunas comunidades lo utilizan también con un sentido espiritual, donde tejer y destejer crea pensamientos que se van hilando o pensamientos que se van destruyendo. Igual, el sentido que tú le quieras dar, tejer te va a ayudar a desarrollar tu creatividad y a crear cosas hermosas. Ahora vamos a ver las agujas para coser a mano, a las cuales les vamos a llamar nuestras extensiones de los dedos. Entre la variedad que vamos a encontrar son las agujas rectas y también agujas curvas, todas de diferentes grosores y de diferentes largos según la labor y el hilo que vayamos a utilizar. Entre las agujas rectas vamos a encontrar las que se llaman charts, que son de uso general, las agujas between, que son cortas, pero que se utilizan para acolchado. Observa cómo las agujas cambian mucho unas entre otras. Unas suelen ser más flexibles, que en algunos casos casi parecieran desechables porque con el uso pues se van deformando. Otras son más rígidas e inflexibles. También observa su tamaño y dependiendo del tamaño y del grosor de esta va a cambiar el orificio, unos más pequeños, unos más alargados, unos más gruesos. La clave es la tela que vamos a utilizar. Si utilizamos telas finas, la aguja tendrá que ser más delgada, más fina, con un orificio que no vaya a maltratar nuestro material. Para telas más gruesas se utilizan, por lo tanto, agujas más gruesas. El punto importante es que nuestra aguja de mano tenga un tipo de punta adecuada para nuestro material. Las agujas de punta más afilada son para labores más finas y las que suelen ser de puntas redondas son cuando ya tenemos en nuestro material previamente marcado por dónde introduciremos nuestra aguja y no requiere de una punta para hacer este trabajo. Podemos crear muchos trabajos artesanales, tapetes, servilletas bordadas, diferentes, incluso cuadros que se bordan con el punto de cruz. En fin, nuestra labor con nuestras agujas de mano es impredecible. Podemos crear lo que nazca en nuestra imaginación. Agujas de Shakira o también llamadas en algunos lugares mostacillera. Son delgadas y muy flexibles, parecen hilos de acero, están diseñadas para pasar por un diminuto centro de la Shakira, que son unas pequeñitas cuentas y que generalmente se utilizan con hilos de nylon, que son de una sola hebra y que sea más fácil ensartar este tipo de aguja y que la labor sea resistente. Las estambreras. Estas suelen ser más gruesas y de diferentes largos. Incluso aquí podemos encontrar las que son curvas. Son generalmente para labores más artesanales, no son tanto para coser ropa. Podemos hacer tapetes, podemos hacer incluso costuras especiales en calzados o en bolsos. Tienen punta roma, que son las puntas redondeadas para materiales que ya están previamente marcados donde entrará la aguja, o tienen puntas afiladas, que estas son para introducir nuestra aguja sin una previa marca en nuestra labor. Las podemos encontrar también en diferentes grosores, dependiendo el material o la labor que vayamos a realizar. Mira, unas agujas más pequeñas para bordado o algunas más gruesas cuando vamos a utilizar materiales más rígidos
y que son muy gruesos en su labor. Las agujas curvas son ideales para tapicería o para calzado e incluso para bolsos. Su forma hace que solamente podamos trabajar desde el derecho sin que tengamos que estar volteando el revés de nuestra labor. Hay una serie de agujas que se le llama agujas de modista y el número más común que se puede encontrar o que es el ideal para utilizar es del 6 o del 8. Obsérvala según la marca, va a variar el largo de la aguja y el tipo de orificio más corto o más largo para ensartar tu hilo. Búscala, son ideales las de modista para labores de costura. Las agujas para máquina pueden ser industriales o caseras y aunque en apariencia se ven iguales, tienen pequeños detalles de diferencia que si no eliges el tipo de aguja adecuada para tu máquina, no te va a coser tu máquina y luego pudiéramos pensar que nuestra máquina ya no sirve porque nos varía en la puntada, no la hace adecuada, ya sea que brinca puntos o ya sea que deja los hilos sueltos y muchas de las veces eso es por el tipo de aguja que le estamos poniendo y como no es la indicada, no nos cose adecuadamente. Mira, observa una de las primeras diferencias entre los dos tipos de aguja. Las agujas para máquina casera tienen un lado plano, este pequeño taloncito que nos va a ayudar a que no tengamos error al colocarlas en nuestra máquina. Y en contraste, las agujas para máquinas industriales son totalmente redondas en esta parte que le llamamos cabo. Mira, observa, no son iguales, incluso en las caseras y en las industriales. En general, tienen un lado derecho y un lado del revés. Observa esta pequeña hendidura que marca el derecho y el detalle plano que marca el revés. Otra característica que nos va a marcar la diferencia en las agujas es el tipo de punta. Encontramos punta roma o de bola que no tiene la punta tan afilada y se utiliza mucho para los tejidos de punto o elásticos, las licras, los jerseys, todo lo que sean tejidos elásticos o el tejido de punto. También tenemos otro tipo de punta que es la punta afilada y esta son para materiales como viniles, materiales que se pueden maltratar un poco con el tipo de aguja y requiere una punta fina para que no nos deje la marca en nuestro material. Y tenemos la punta universal que se considera que es para todos los tipos de tejido. Es importante que elijas bien el tipo de punta porque en muchas ocasiones un tejido de punto con una punta afilada no te va a coser y te va a brincar la puntada y pudiéramos pensar que nuestra máquina se ha descompuesto. En las agujas para máquina casera existe una aguja que se le llama doble o gemela. Es poco común y aquí habría que observar si tu máquina puede coser con este tipo de aguja. Las características, pues ahí van nada más dependiendo de la numeración de tu tela que vas a utilizar. Las agujas tienen diferentes grosores dependiendo el tipo de tela que vas a coser. Si son telas más finas, la numeración tendría que ser menor, de un 7, un 9, un 11. El número universal sería un 14. La numeración que se tiene para las agujas va a variar dependiendo de la marca, pero normalmente son 65, 9, 1175, 1490, 1810, dependiendo el tipo o la marca que vayas a comprar. Pero recuerda, el número menor es una aguja más delgada para telas más finas, más delicadas, y las agujas más gruesas, como un 18, 110, es para telas más gruesas como mezclillas, gabardinas, lonas o incluso para pieles que podemos encontrar del 20 o hasta el de 22. Pieles gruesas no te va a coser tu máquina casera porque la tensión que tiene es muy delicada y se te puede mover lo que se le llama el tiempo de la máquina porque el poste
se gira, entonces no es indicada una máquina casera para coser pieles gruesas. Mientras más delgada sea la aguja, como un 9, el hilo tendrá que ser más fino y en muchas de las ocasiones tiende a reventarse muy fácilmente porque se va desgastando. Hay que tener paciencia y utilizar también el hilo adecuado dependiendo de nuestra aguja que estamos utilizando. Las agujas para máquinas industriales ya tienen muchas variedades. Por ejemplo, en esta parte que le llamamos cabo, podemos encontrar el cabo grueso o cabo delgado, cabo corto o cabo largo. También encontramos diferentes largos de agujas, dependiendo del tipo de máquina y la labor que vaya a realizar. La nomenclatura que vamos a encontrar para las agujas va a variar. Normalmente es DB por el número dependiendo del tipo de grosor de la aguja. Fíjate bien en las indicaciones que tiene tu máquina para que compres el tipo de aguja adecuada según su modelo. Variación en el largo de la aguja. Si la aguja es muy larga, va a chocar con la lanzadera y puede hacer que se te rompa tu aguja o que te maltrate lo que es la parte del tiempo de nuestra aguja y se descompense el largo de nuestra puntada. Y por último, pero no menos importante, tenemos los alfileres. Estos nos van a ayudar a fijar nuestros materiales para realizar nuestra labor. Pueden ser varios estilos. Vamos a encontrar desde los clásicos y económicos que vienen en tirita hasta los decorativos que suelen ser más largos y más finos para labores especiales. Aquí también vamos a distinguir los diferentes tipos de puntas. Las puntas más finas que van a requerirse para telas más delgadas y más delicadas. O los tradicionales que tienen puntas más irregulares y que son para telas más gruesas y resistentes. O incluso se utilizan para labores de decoración. No sé si has observado esferas que se hacen con chaquiras y con lentejuelas y quedan bonitas. También estos alfileres se utilizan cuando hacemos modelado en maniquí. Un tip básico para cuando vamos a hacer alguna labor de costura o de alguna prenda. Quita todos los alfileres. Tienes que ser muy cuidadoso en que no se te olvide un alfiler, porque sería muy penoso que quedara alguno en tu prenda y luego tú o tu cliente se lastima. Debo de reconocer que en alguna ocasión me sucedió a mí. Cuando iniciaba a coser, no me fijé en quitar todos los alfileres y en alguna ocasión sí me llegué a picar cuando el alfiler estaba aún en la prenda. Para que ya no me volviera a suceder esto de picarme o dejar alfileres en las piezas, empecé a utilizar pequeñas técnicas de ir marcando en espacios determinados números de alfileres o de ir quitando los alfileres conforme iba cosiendo. Tú crea tu propia técnica para que no dejes los alfileres en tus piezas. Va a haber materiales que no puedes utilizar alfileres. Si tienes alguna duda en alguna orillita del material, haz la prueba. Si no queda la marca del alfiler o si ese alfiler no maltrata tu material. Espero que este recorrido por el mundo de las agujas te dé la claridad necesaria para que tu próximo proyecto fluya con total armonía. Recuerda que elegir la herramienta correcta es básico para facilitar tu creación. Gracias por permitirme hoy acompañarte en tu proceso creativo. Si esta información resonó contigo y te ayudó a simplificar este tema tan técnico, suscríbete para que sigamos diseñando y creando ideas juntos en este mundo de los hilos y de la costura. No olvides compartir este video con quien creas que necesite un toque de inspiración o de guía para sus costuras. Soy Laura Huerta, gracias por estar aquí y nos vemos en la próxima puntada. Un abrazo, bye.